Converso con amigos sobre qué les inspira para hacer lo que hacen, de dónde vienen las ideas y cómo las compartimos con otros. Esto es Creativa Personal. Siempre me parece curioso qué música escuchan los músicos. Porque quizás cuando, no sé si te pasó, cuando iniciaste en la música estabas clavado con un estilo musical, pero quizás al ir madurando musicalmente, personalmente, se amplía un poco esos gustos. Cuéntame un poco. ¿Qué música escuchas? Ya, buena pregunta. Bueno, me gustaría contarte un poco la historia. A mí siempre me ha gustado la música. Como mi papá tenía todo lo que he estado contando en los diferentes lugares, tenía estos locales, también tenía una discoteca. Entonces, lo que hacía mi papá con mi mamá algunas veces para no dejarme solo en la casa era llevarme a la disco, yo siendo niño, y me dejaban en la sala de control con el DJ. Bueno. Entonces el DJ ponía música, que estamos hablando de los años 80, 90, era música disco, era el funk, era pop, era el Britpop, era... Bueno, la música que se escuchaba en esa época, yo lo que más recuerdo, los KC and the Sunshine Bands, no sé, los Beatles, que también los ponían de vez en cuando, y me gustaba mucho, siempre me gustó la música, no solo ejecutarla, sino que disfrutarla, escuchándola y bailándola. Y qué interesante porque los DJs no solamente te colocan esta música, sino que tienen que hacer la mezcla entre una y otra. Y para eso se debe un biorritmo o hay unos beats, unos marcadísimos donde hacen el corte. Sí, entonces me gustó mucho la música y fue algo muy innato. Y es bien loco porque resulta que mi mamá le gustaba que lo clásico, hablando de lo clásico como música clásica, y algo que pocas personas saben es que en ese tiempo nosotros ya estábamos viviendo en Antofagasta y me lleva al Teatro Municipal. Y en el Teatro Municipal escucho que están tocando piano en una sala. Y yo era niño, o sea, yo tenía como 6, 7 años. Y voy a ver así y quedo así cautivado por dos cosas. Primero, a una señora que no voy a olvidar sus facciones, sus manos, porque me pareció tan impresionante que ella estuviese tocando piano. Estaba tocando y las niñas que bailaban ballet alrededor de ella. Wow. Claro. Y yo niño, y dije, esto es el paraíso. Pero a ver, ¿habías visto el performance, digamos, de una disco con un DJ y después esto? Sí. Totalmente. Sí. Aparte. Sí, contrastante totalmente. Totalmente. Entonces mi mamá ve que me gusta eso y en la mente de ella como mamá me dijo, ¿te gusta el ballet? Y me metió a ballet. ¿En serio? Hice 2 años de ballet. Caramba. Obligado por mi mamá. Ya. De hecho, ahí es bien chistoso porque cuando mandaba, en realidad no lo mandaba, pero cuando le decía ya, Claudio, a mi papá, anda a dejar a Sebastián, a mi papá no le gustaba que yo hiciera ballet. Claro. Entonces mi papá, en vez de meterme a la clase, me llevaba a comer helado o lo que sea y después me mojaba la espalda, así como, ya lo... Para simular la transpiración. Claro, y en mi caso, claro, yo estuve haciendo, pero, insisto, la música que la profe tocaba, o sea, la profe enseñaba, pero además tenía una pianista, entonces la pianista tocaba maravilloso. Wow. Y yo estaba rodeado de niñas. O sea, era una cuestión que para mí era como el cielo. Y resulta que mi pega realmente, no piensen ahí lo que me están escuchando, que fue como un super bailarín y nada, no. Mi pega era levantar a las niñas. Ya. Claro, ellas corrían, yo levantaba. Exacto. Era un pivot. Sí. Entonces hice 2 años eso, pero después tuvimos que dejarlo porque nos fuimos de Antofagasta. Nos fuimos a Iquique. Y a mí siempre me gustó la música. Yo ya estaba haciendo violín. Estuve haciendo violín. Pero de a poco algo que me llamaba la atención era la batería. Pero demasiado. Mucho. Porque ahí, y eso es bien importante. A todos los que nos ha gustado
la percusión, sí o sí nos tiene que gustar bailar. Ah, ya. Porque de hecho hay un dicho bien antiguo que dicen que la batería y el bajo son el corazón de la música. Sí, de hecho me hablaste de funk. Sí. Y claro, la base del funk es indiscutiblemente el bajo. Totalmente. Entonces, de hecho, así surge, de hecho, en las iglesias, en la antigua, hablando del tiempo del gospel, de los afroamericanos, no llegó el baterista, no llegó el guitarrista, entonces el bajista, bom, 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 claro. y hacía slap, que era son las bases del hip hop. Y como manejaban, estamos hablando de tipos súper increíbles, buenos, diestros, manejaban armonía, entonces con la mano izquierda hacían los acordes, con la mano derecha hacían el ritmo, y ahí tú tienes un tipo, por ejemplo, el conocidísimo Victor Guten, que es un maestro del bajo, que él te puede sacar un concierto solo él y su bajo. O sea, bueno, entonces a mí me llamaba la atención la batería. Resulta que mi papá odiaba la música. La odiaba, o sea, aunque él tuvo una disco, pero él lucraba con eso. Claro, lo veía como un negocio, pero Sí, no el arte. No. La parte de arte. Y él, por todos lados, quería evitar que yo fuera músico. Porque, bueno, yo después lo supe, que yo no era hijo de él. Y resulta que mi papá biológico sabía música. Tuve una abuela que fue instrumentista en el Teatro Municipal de Santiago. Ella fue profesora de conservatorio. Y tengo un tío que canta ópera. Wow. Ok. Entonces mi papá quería evitar que yo aflorara la beta musical que traía por mi papá biológico. Sí, esa conexión. Sí. Entonces él se esmeró por todos los lados de que yo no fuera músico. Y el gran problema fue justo que en Iquique estaba en 7º básico. Me voy a un colegio allá en la ciudad de Iquique. Y de repente voy pasando por la sala, después de dar mi prueba para ingresar, que me fue súper bien, voy pasando por una sala donde había una batería armada. Una batería armada, una blanca Pearl, de las que ya no existen, triple capa de madera, aceitadita, hermosa. Yo me acuerdo que vi esa batería y dije, me acuerdo que le pregunté al profe que estaba ahí, ¿puedo pasar ahí y tocarla? Y me dijo, sí, toca. Y hice así nomás con la mano y quedé enganchado. Pasa que quedo en el colegio en el que estaba postulando. Esto parece una escena de una película, de Whiplash. Sí. No, pero acá no hubo nadie que me agarrara no te tocó alguien, a palo, ni que me sangraran las manos. No, tranquilo. No es la batería. No es la batería. Una talla interna. Ya, y resulta que de repente pasa el tiempo y veo un letrero que dice que iban a hacer audiciones. Porque querían armar el primer taller de música. Y había un día, una hora, y que quien quisiera participar le hablara al profesor porque él te iba a entregar una polirrítmica para los bateristas. Ya, pues resulta que yo siempre fui un niño, y eso lo debo reconocer, no sé si fue algo de formación o algo personal, pero siempre poco me interesó lo que pensaran de mí. Como que no tenía vergüenza en esforzarme para lograr el primer lugar. No había eso como, quizás no, era demasiado competitivo y demasiado sinvergüenza. Ya. En el buen sentido de la palabra. Claro. No tener la vergüenza del el qué dirán. Claro. Eso. Entonces voy a donde este profe, imagínate un cabro chico de 7º, y le digo que quería dar la prueba para música. Y me dijo, ¿para qué instrumento? Para batería. Y me miró así sorprendido. Me dijo, ya. Me dijo, se sentó al lado mío y me dijo, mira, esta es la polirrítmica. Y la hizo en sus piernas, y súper, pero así rápido, o sea, nada que acá a la derecha, no, así empezó. Con su mano derecha, izquierda y su pie derecho. Súper sencillo. Había escrito unas corcheas, unas negras, y chao. Y me lo entregó, yo lo vi, lo puse al frente mío y empecé. Y me miró así y me dijo, tienes habilidad. Ya. Seguías el tiempo. Me dijo, tienes habilidad. Lo entendiste rápido. Prepárate. Ya listo, me fui a la casa. ¿Qué me dijeron? Todos los días estaba ahí con mis piernas, ya las tenía moradas. Entonces, estaba practicando y de repente, y no voy a olvidar ese día, brother. Resulta que voy a la audición y habíamos como, sin mentirte, éramos como 60 cabros que queríamos quedar en batería.
Y habían compadres de enseñanza media que ya tenían alguna experiencia. A todo esto me salté un momento de mi vida en el que estuve en una banda de guerra. Ah, ya. Y Y en la parte de percusión igual. estuve tocando trompeta. Ah, en vientos. Sí. Oh, ya. Y resulta que me llamaba la atención la caja, pero no me dejaban. Estuve también en una batucada. Ya. Y el profesor de batucada nunca me dejó aprender a tocar el repique, que es ese instrumento que cuando escuchan ustedes samba o batucada, es Ujú. un instrumento muy agudo, que tiene harto armónico, y suena como... prum, pa, prum, pa, prum, pa, prum, pa, prum. Ese es como la base. Prum, pa, prum, pa, prum. Y es cuando tú empezás con las claves. Prum, pa, prum. Ya. Nunca me dejó tocar eso. Así que me dijo, no, tú vas a tocar el tamborino. Y el tamborino era una cuestión, para mí, era entera de fome en ese momento, que era un tambor chiquitito, así que me Claro. caía en la palma de la mano, y yo Claro. tenía que hacer esto. Eso es todo lo que hacía. Que es como una clave eso. ¿Qué es la clave? La clave. La clave. En salsa se usa esa clave, de hecho. La clave de son y la clave de rumba. Sí. Y resulta que no me dejó nunca tocar repique y me aburrí, po. Entonces, cuando veo que había una audición para entrar a tocar batería, era como... Claro. Lista, Este es mi momento. está la oportunidad. Porque en todos los demás... Ay, otra cosa que también me olvidé contarte. Que también... por eso van a entender que llegar a la batería para mí fue difícil. Nosotros llegamos a vivir al norte y resulta que mi mamá siempre supo que me gustaba la música y ella ya era profesora, trabajaba en un colegio y me dice, Seba, en mi colegio están haciendo un taller de música folclórica andina, nortina. Wow. Y me dijo, como tú eres mi hijo, puedes ir a tocar. ¿Qué me dijeron? Así que fui, niño nerd, gordito, sentado y de repente mi mamá me presenta, qué bueno, ya estaban tocando, niñas bailando, yo estaba ahí feliz. Y la música andina, la música nortina es bien bonita. Estaban tocando saya, estaban tocando sambo caporal. Y los bailes son bien marcados. Los hombres son ritmos donde el hombre tiene que mover muy bien las piernas y los hombros. Las mujeres con unas faldas. Es bien bonito. Y resulta que me deja con el profe, mi mamá se va y el profe me dice, ya, siéntate allí y obsérvanos. Ya, y que me dijeron, obediente, me siento y empiezo a observar. Segunda clase, bueno, terminó la clase, nada, yo me acerco al profe, me dice, nos vemos en la otra clase, ya me fui. Segunda clase, llego, le digo, profe, ¿qué hago? Siéntese y observe. Perfecto. Así fue 5 clases, donde me mandaban a sentarme. Entonces ya, para mi sexta clase, ya un poco más decidido, y te estoy hablando que allí iba en cuarto básico, súper chico, me paro, había llevado una zampoña que encontré en la casa de un tío. Una zampoña, un instrumento de viento. Sí, sí. Donde... Lo ubico es... Y obviamente es de la región... bueno, en Venezuela se conoce como la región andina. Sí, es la región andina, la colinda región Bolivia, Perú, Chile, claro. El norte de Chile. Que esto es una cultura que está en varios países, no Sí. solamente Sí. de Chile en la parte de la cordillera. Sino... Y en el norte de Chile es bien importante. Es bien importante. La cosa es que me paro y le digo, me paro, me voy a acercar al profe, pero antes el profe estaba muy ocupado, entonces me voy a acercar a alguno de los niños. Y le digo a unos niños que se veían que eran de media, porque eran grandotes. Le digo, oye, disculpa, ¿cómo se hace esto? Así como, ¿cómo soplar? Ya. Y un niño me mira así y me dice, es que esto no es música para ti. ¿Por qué? Yo le dije, ¿por qué? Porque esto es música de nuestra gente. Ah, ya. Y tú no eres nuestra gente. Por un tema, Racial. racial. Ujú. Ahora, yo soy reblancucho. Ya. Y en el norte la gente suele tener rasgos más morenos. Claro. Tú serías rubio, pasarías por rubio. Y en ese tiempo era mucho más blanco. Era tan blanco que realmente mi cara era blanca, pálida y parecía Gasparín. Así, era muy blanco. Entonces, quedé así como en shock. Y todos los cabros chicos riéndose, así como, ¡guau! Así como sí, sal de acá, una cuestión así. Me acerco con el profe, Ya. de nuevo, sin vergüenza ni nada. Después de que se estaban riendo de mí. Y el profe me mira y me dice, sí, hijo, es que esto es música de nuestra gente. Ya. Y ahí entendí que no me querían. Entonces, en la música andina no pasó nada.
En la samba, la batucada, estaban todos apernados, decimos en Chile, que quiere decir que nadie los movía y yo no tenía posibilidad de avanzar. En la banda de guerra me pasaron a tambor mayor después en algún momento, pero yo quería más. Entonces, ahí está. Audición para batería. Me preparé una semana. Voy a dar la audición. Habíamos cerca de 60. Y me siento en la batería de Eric y me salió innato. Llegaste a tu lugar. Pero fue tan loco que hice esto. Cacha, me senté, puse mi pie izquierdo en mi hi-hat, en el hi-hat, que es este platillo que tiene 2 platillos, un top y un bottom. Pongo mi pie en el bombo, que nunca en mi vida había puesto un pie en un bombo, y además era súper chico en comparación a los otros que fueron a dar la audición, que en la fila habían locos que, no, yo toco, no sé, toco Nirvana, y otro que estaba con sus baquetas haciendo redobles en el suelo. Claro. Y yo decía, yo por un lado me sentía intimidado, pero yo no sentía que no podía. Era como, ya, saben más que yo, pero yo voy a hacer lo que sé nomás, por el ritmito, la polirritma. Claro. Y crucé mis brazos de forma innata. Mi mano derecha fue al hi-hat, así, fue innato, y empezó. Me salió y de repente hago esto. Hice un feel, que es un corte. ¿Por qué? Porque escuché tanta música desde niño que me salió así. Que eso llegó a tu mente y fue el tru, tum, tu, tum. ¡Pah! Termina con el platillo. Es increíble porque en nuestro cerebro, se alojan todas estos referentes. En este caso de la música, tenías referentes musicales que fueron queriendo o no, buscándolos o no, por lo menos en el caso cuando eras muy pequeño, no querías estar en ese lugar, no fue tu decisión, fue decisión de tus padres, de tu padre en este caso, pero aún así ejerció. Y mira, es interesante porque yo quería hablar contigo, esto fue todo un preámbulo de esta parte musical, porque has estado conectado con las artes. Vals, eso de ballet, perdón, eso es nuevo, no conocí ese detalle, pero ya sé que también practicaste ballet en algún momento. No, y te digo, te interrumpo bien en breve, que de esos 60, después fui el encargado de la batería. De ahí hasta cuarto medio. Fui el baterista del colegio. Habían otros bateristas amigos, pero yo era el que tocaba de todo. Me encantaba tocar de todos los ritmos. Toqué blues, toqué salsa, toqué cumbia, toqué rock, toqué metal progresivo, toqué de todo. La salsa me encantaba porque la encontraba tan disociada, que la clave a veces la clave con la pierna izquierda, que el bombo con las síncopas, que la mano derecha haciendo la cáscara. Y me encantaba. Y ahí fue que conocí a los primeros cubanos que llegaron a Iquique. Y les pregunté por qué quería tocar salsa, quería que me enseñaran, y me dijeron, oye amigo, o sea, ¿usted quiere tocar salsa? Tiene que bailarla. Tiene que bailar. Entonces yo dije, ya, clases de salsa, tal dieta, pum. Y empecé a bailar salsa. Aprendí a bailar salsa, aprendí a bailar Mambo 2 también, que es un tipo de salsa ya como un poco más extrema, pero porque marcan el tiempo 2 y el 4, y la mujer es la que hace más piruetas. Claro, y el son cubano no es igual a por lo menos la influencia de Puerto Rico. No. ¿Ves? Es otra salsa. De hecho, en Venezuela la influencia es de ambos, pero es más marcado, digamos, sí, me atrevo a decir que la puertorriqueña. Sí. De hecho, la salsa venezolana tiene mucho más de puertorriqueña y algo de son cubano. Se nota en la salsa colombiana, por ejemplo. Ajá, que es muy similar. Sí. Es muy similar. La salsa casino que se baila salsa casino, en Cali. Sí, claro, en Cali. Ya, y la cosa es que entonces aprendí a bailar salsa. Siempre me gustó bailar. Y nunca le hice asco a ningún tipo de música. Porque no sé, lo hablé con otros amigos músicos hasta el día de hoy, que algunos dicen, sí, yo tocaba porque quería plata. No, yo sentía la música. Para mí no había nada más entretenido que estar tocando y ver a la gente bailar. Y esto, hay algo, no sé si intuitivo, visceral, o también hay algo mental no, obviamente de disciplina, pero también de ideas de cómo funciona tu cerebro. ¿Cómo lo describirías tú? Porque tú eres músico, no podría
Por eso quiero indagar, Mm. ¿cómo lo ves tú? Porque me estás hablando de que por lo menos tuviste que bailar, mover tu cuerpo y allí tu cuerpo te da los tiempos. Sí. Los tiempos de la música. Sí. De hecho, en otro lugar he conversado un poco de que el habla da también la forma, nuestros acentos latinos, Sí. la forma en que habla un puertorriqueño, un cubano, un venezolano, dan los ritmos también de su música. Sí. E incluso la forma en la que se canta. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Es algo de solamente de ideas? Porque el matemático ve la música como matemática, el físico la ve como un físico. ¿Cómo la ve el músico? Ya, yo te diría que ahí tienes que hacer un análisis matemático, lingüístico y hasta teológico. Ya. Matemático, claro, son ritmos y son compases y eso te lleva a tener mucha disciplina porque por más que tengas algo innato, si no practicas, de hecho yo practicaba en mi época que aprendí a tocar batería y bien, yo practicaba 4 horas diarias. 4 horas diarias para poder tocar con buenos músicos, para poder grabar. Para poder grabar una canción en mis primeros años de músico, tenía que ensayar un año para sentarme a un estudio de grabación con un metrónomo, Claro. que es el instrumento que más odian muchos bateristas. Es un dictador. Claro. Y cuando desaparece el metrónomo es el momento más feliz de tu vida, porque eso quiere decir que aunque esté sonando el metrónomo, tú estás en tan tiempo que el metrónomo ya no suena. Entiendo. Entonces, disciplina. Y la matemática es muy de disciplina. La matemática no son solamente números, es disciplina. Y cómo tu cuerpo, en tu caso, que es algo también motriz, obedece y Ya. para seguir los tiempos, eso... Ya, bien importante eso. Todo lento. Ya. Lento. O sea, yo creo que uno de los problemas que tienen muchos bateristas o chicos que quieren aprender a tocar batería, o en cualquier instrumento en realidad, es que ven a un artista y dicen, no, quiero tocar como él. Pero no ven todo el trabajo que hay detrás de eso, en de que para que esa persona tocara así, tuvo que tener mucho tiempo de práctica y todo lento. O sea, yo me acuerdo la primera vez que toqué una canción de Dream Theater. Oh, imagínate, rock progresivo y rock muy fino. Sí. Pues solamente académicos escuchan. ¿Escuchas? Entonces, eso quiere decir Sí. que eres una persona filosófica. O que le gusta. Porque no es un ritmo de música Claro. que es tan intuitivo. No es intuitivo, es de disfrutar cada parte. Porque, por ejemplo, la primera canción que yo aprendí a tocar de Dream Theater fue de It's a Jam. Yeah. De 6 minutos esas canciones también. Esta fue una canción instrumental de It's a Jam dentro de las primeras que sacó Dream Theater. Y después saqué, mis amigos me animaron a sacar Pull Me Under, que es una canción también es de las más conocidas de Dream Theater, quizás una de las más fáciles de tocar, quizás, porque tiene harto 4/4 y el vocalista canta encima. Bueno, entonces para aprender a tocar eso, da lo mismo que seas habilidoso. Lo importante es que escuches, pare. Y yo aprendí en una época en donde no tenía la opción de meterme a YouTube y ralentar el tiempo. Ah, claro. O sea, era poner el disco Claro. y parar y decir, ¿cómo hizo esto? Y empezar a buscar sonido por sonido. Ay, no lo encuentro. Y me acuerdo cuando de repente escuchaba una cuestión y decía, ¿cómo hizo esa cuestión? Y de repente, viendo un baterista muy bueno que un día fue a tocar, o sea, yo lo voy a ver tocar, mientras todos mis amigos disfrutando, gritando, yo estaba así quieto, mirando al baterista. Y me ponía en el ángulo donde nadie quería ver, casi detrás del escenario. Entonces mirando así. Y veo que el baterista mueve sus piernas, con sus piernas hace, y con sus manos hace. Y eso junto era. Y ahora. Una masa. Claro. Entonces, para que te salga la masa, para que te salga ese corte, lento, y esto es lo que pasa. Es como, ¿te acuerdas de la película de Karate Kid? Que el señor Miyagi le decía, Sí. limpia, seca. Encerar, pulir, encerar, pulir. Eso. Eso, la práctica hace al maestro. Ya en un momento lo haces tantas veces que ya no lo tienes que pensar. Ya sale. Pero tuviste que matarte la cabeza que hoy mi mano derecha no se movió, la mano izquierda se quedó pegada, hoy sonó después, hoy sonó muy fuerte. Entonces allí
tu cerebro está siendo educado para que trabaje conforme a algo que quieres lograr. Después yo te diría que vendría la pasión. Por ejemplo, escuchar una canción de Dream Theater ejecutada por un baterista, a diferencia de escuchar una canción de Dream Theater ejecutada la batería por una máquina, es mucha la diferencia. Porque, y ahí está el factor humano, el factor del lenguaje que te decía. Sí, me dijiste varios factores y estoy pendiente de que me menciones también el teológico, Sí. porque me interesa. El lenguaje tiene que ver con la expresión. Hemos pensado muchas veces que el lenguaje y las humanidades tienen que ver con únicamente letra, pero la letra también obedece a la expresión. Yo quiero decir algo. A eso en la música se le llama feeling. Hay guitarristas que no son tan virtuosos, Ujú. que tocan, pero tú lo ves en el escenario y que hay loco viéndolo. Es un show. Feeling. Ya. Uno de los que, si bien no estoy diciendo que era malo. No, hablo de show no por decir que es pura pantalla. Ah, ya. No. No, sí, Entonces, sí, hablas de lo visual. te hace un performance. Sí. Bueno, por ejemplo, Y es parte de la puesta en escena. sí, un guitarrista que es muy conocido, pero que a nivel, tú no lo puedes comparar con otros guitarristas que fueron muy virtuosos, es Jimi Hendrix Mm, o el mismo Carlos Santana, claro. que son guitarristas que si bien tocan bien, pero alguien estaba haciendo la pentatónica de diferentes maneras. Que es una escala de las que el guitarrista se la aprende de una. Es la primera escala prácticamente para poder pasar ya los modos y otras cosas. Pero el feeling que le pone, o sea, la misma cuestión que tú hiciste, pi, 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 fome, el otro es pi, 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 Y es la misma. feeling. Entonces el humano transmite emociones. Si yo estoy tocando eso, que solamente quiero que me salga disciplinado, pero no le pongo pasión, no hay un humano. Que en esta era de la IA, obviamente se ha puesto en debate el hecho de que logren ese feeling. Claro, es una cosa bien importante porque el feeling genera no que una persona se identifique únicamente con la letra. Mm, Por ejemplo, piensa lo que ha pasado con muchas bandas en donde destaca demasiado un músico más que el cantante. Ah, claro. Porque el músico es bueno no solamente por ser virtuoso, sino que también realmente estás sintiendo lo que está tocando y lo expresa. O lo que le pasó a ellos, que venía a Foo Fighter. Ah, sí. Que venía Sí, sí. Él no era el cantante. Sí. Obviamente Nirvana Sí. fue Nirvana. Sí. Y Kurt Cobain fue Kurt Cobain, pero Exacto. Dave Grohl fue... Y es una cuestión importante. O sea, yo creo de forma personal que si un músico tiene que sentir lo que está tocando. Y tiene que transmitirlo. Si tú logras transmitirlo, tienes un gran porcentaje de éxito en lo que estás haciendo. Porque realmente es muy fome sentarte a ver a una persona que está ejecutando pero que no transmite nada. Y lo último, ¿cómo puedo unir la información, que es la matemática, la disciplina, el movimiento del cuerpo humano, la expresión? Eso se resume en lo teológico. ¿por qué? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que Dios nos creó. ¿Vale? Y que nos creó a su imagen y semejanza. Cuando tú miras la naturaleza, tú ves que hay variedad, que hay creatividad. Mm, Dios creó un mundo creativo. Hay creatividad. Entonces nosotros, cuando hacemos arte, nos hacemos parte de esa imagen de Dios. En el sentido de que si tú te pones a pensar, accedemos a una virtud que Dios nos ha legado producto de ser hechos a su imagen. Vale. Ahora, la Biblia, por ejemplo, también dice, que eso a mí me encanta, él dice, Dios creó. Y esa palabra creó viene del hebreo vará. Y no es cualquier palabra. La palabra vará es muy diferente al crear humano. Yo creo esta mesa usando árboles. Fabrico. La fabriqué, Necesito materia prima. preexistente. Ujú, persistente. Pero Dios creó de la nada. Mm, Entonces, cuando una persona toma un lápiz, toma un papel y escribe un poema, una canción, lo que sea, es tan potente lo que tú sientes, esa alegría, que te lleva a decir, wow, crear es increíble. mm, Entonces, cuando Dios creó, nos dijo ya,
yo le voy a dar al ser humano La capacidad. la capacidad de crear. Bueno, y eso es arte. Y eso es arte. Otra cosa que también me encanta. Resulta que justo ayer lo hablaba, tengo un amigo que es doctor en física. Y este loco allá me está invitando a ser parte de un proyecto con él. Y de verdad, por eso cuando tú me hiciste la invitación, yo dije, oh, esto está pero fijo para lo que estaba hablando con Diego, que es un amigo de allá de la ciudad, que es profesor de la Universidad Arturo Prat. Este loco me decía, ¿sabéis qué? Se ha demostrado que las frecuencias musicales se pueden traducir como figuras geométricas. Ah, sí. Sí, he escuchado eso. Ya. Entonces acá viene el tema. La geometría es información. Hay simetría. Hay un montón de cosas que de hecho cuando tú estudiáis el universo o estudiáis, por ejemplo, los copos de nieve, encuentras fractales, figuras que se pueden replicar. Patrones. Patrones, pero increíbles, ¿cachai? Entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué podemos traducir en frecuencia? La frecuencia generalmente la conocemos asociada al sonido, ¿no? Los hertz. La medida de energía del sonido. Sí, y también hay diferentes formas de graficarla. Están las sinusoidales y todo eso, que es la frecuencia finalmente. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos numeritos se traducen tanto al sonido como a los colores. O sea, los colores también son frecuencias. Acuérdate que dentro del espectro. El espectro electromagnético nosotros vemos, tenemos el rojo, que es el más bajo. Claro. Ya, y por encima. De hecho, están los infrarrojos. Sí. Los que son percibidos por el humano. Eso es física de óptica. Exacto. La vemos en fotografía, por eso también. Claro. ¿Cachai? Entonces tú en el universo ves colores. Brian May, el guitarrista de Queen, él es astrofísico. Entonces este loco un día, dentro de su propuesta doctoral, quiso investigar las frecuencias que son emitidas por los pulsares, por las estrellas. Resulta que un pulsar es una bolita, manía es bien sencilla, una bolita de energía y alrededor de ella va girando algo. Yeah. Se sabe el día de hoy, cuando nosotros decimos el vacío, es una forma simple de decirlo, pero sobre nosotros, sobre nuestro planeta, hay, por ejemplo, polvo cósmico. Entonces tú tienes esta bolita de energía girando alrededor de esta otra bolita y ese roce con ese polvo cósmico evidentemente genera frecuencia. Y la frecuencia, esa frecuencia, si tú la traduces a una nota musical, es como una... Música en el universo. Entonces, mi amigo no es cristiano, es ateo. Si ustedes están escuchando esto, wow, googleenlo, investiguen un poco. Sí, por favor. Porque está muy genial esto. Entonces Brian May hizo un disco en donde tomó la frecuencia de la estrella utilizando creo que fue así, las antenas del proyecto SETI de Carl Sagan. Carl Sagan decía que si podíamos encontrar información proveniente del espacio exterior, eso era evidencia de mente inteligente. Mente inteligente, claro. Ya, entonces nunca se encontró información, pero las antenas están ahí, sí. Así que usémosla. Sí. Pum, se recopilaron estos datos de todas estas pulsares, blazares, y él hizo un disco en donde él tocaba solos de guitarra, pero utilizaba las frecuencias extraídas de estas estrellas, traducidas en sonido. La Biblia dice en un lado que los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo me acuerdo que yo llegué a Cristo, conocí al Señor, ¿cachai? Pero cuando como músico para mí era como, ¿por qué esto me cautiva tanto? ¿Por qué tocar esto mueve a la gente? La gente es capaz de ser atraída. Y además, o sea, la gente no puede escapar del ritmo. Tu corazón está latiendo. La tierra se está girando. Las estrellas están emitiendo esta frecuencia. No podemos escapar de las oscilaciones. No podemos escapar del ritmo. No podemos escapar. ¿Por qué? Y hay algo que, bueno, los que somos parte también de iglesia y de la cultura, porque hay que decirlo dentro de una congregación, que la música está asociada a la liturgia, al culto, a las formas en que también nosotros oramos o dedicamos un tiempo para conectarnos con Dios. Y algunos, de hecho, nos dicen quizás que allí se mueve una emoción.
por algunas notas Sí. que se usan, Sí. pero desestima el hecho de que aún esas emociones y aún hay algo espiritual allí y Dios, de hecho, colocó eso en nosotros. ¿Por qué descartamos? Yo sé que siempre quizás está la sospecha de maldad Sí. y de que no estamos haciendo algo para bien, sino para el interés particular de un líder o de alguna otra persona. Entiendo eso, pero parece que de una vez descartamos el hecho de que emoción, en este caso frecuencias, que es música, son parte de el lenguaje, el puente que está tendido para conectarnos con Dios. Sí. Es que ahí viene el punto. Te lo digo de manera bien sencilla, para no irme tanto en la profunda. Ya. El coro, El podcast de mi amigo. el coro ya está cantando. O te unes o no te unes. Ya, vale. Las estrellas están adorando. Buena. El universo está adorando. Cuando yo me uno a esa adoración, es sublime. Y es una cuestión increíble porque, por ejemplo, la guitarra. Y si nosotros no lo hacemos, sigue. Sí. Continúa la creación. Exacto. Si ese es el tema, o sea, Dios no me necesita para adorarle. Vamos a entrar a la frecuencia. Por eso, Dios... Es una invitación también constante, ¿no? Sí. Porque ¿cuándo se calla el universo? Sí. De hecho, por eso, Dios no me necesita para adorarle. Ya. Yo necesito ser parte de esa adoración porque me hace bien. Bueno. Y hay una cuestión increíble que a mí me encanta, que, bueno, te lo estaba diciendo que la guitarra, tú por ejemplo la sexta cuerda es un mi. Si tú tocas la mitad de la guitarra, esa misma cuerda también es un mi. Y resulta que si tú lo ves como onda sinuidal, tú ves que, por un lado, la mi más grave va a recorrer más, por así decirlo, mientras el mi más agudo, para hacer una oscilación, va a recorrer menos. Pero geométricamente van a calzar súper bien. Entonces tú dices, ya, para armar un acorde, esto tiene una explicación física, pero para decirlo de manera sencilla, los acordes que existen, los acordes que más conocemos, suenan bien porque matemáticamente funcionan muy bien. Pero resulta que nosotros los humanos, en el occidente, se estandarizó la medida 440 Hz para afinar los instrumentos. Pero no es la única medida que hay. O sea, se ha descubierto cantos amerindios, cantos en los vikingos, que eran sonidos que no pertenecían a los 440 Hz, sino que a otra frecuencia. Ya. Entonces tú dices, wow, o sea, no necesariamente es que Dios creó la música, pero nos dio, por así decirlo, una especie de regla musical, sino que esto está tan amplio a lo que tú decías, que obedece también y que va a respetar a las formas de hablar, a las formas de vivir Claro. de cada cultura. Es la verdadera diversidad. Imagínate cuando ocurra lo que dice en Apocalipsis, que vamos a estar todas las naciones de la tierra arriba cantándole a Dios, cada uno su lenguaje. Yo no tengo esa partitura ahora, No. pero allá... Pero cada uno tiene un pedazo de ella. Claro, pero hay una También. cuestión. Allá no voy a necesitarla. Claro. Porque Se unifica. Porque ya por el solo hecho de estar allí, yo soy parte de ese coro. Y voy a por primera vez a disfrutar de la música sin el pecado. Yo disfruté de la música con pecado en el sentido de que traté de liberarme de todo lo que sentía por medio de la música. Usé la música para expresar mucho odio, para tratar de liberar lo que tenía dentro, y la música no lo pudo hacer. La música, por más que yo la ame, la música nos salva. Pero en el cielo voy a disfrutar la música por primera vez en pureza, por primera vez en gloria y majestad. Y eso a mí me encanta. Mi héroe en la música es Sebastian Bach. Y él dijo una cuestión que yo sé que muchos conocen, que él dijo que la música tiene dos propósitos, que es elevar el espíritu humano, es decir, la música Dios la crea con el deseo de que la disfrutemos, y glorificar a Dios. Entonces, Sebastian Bach, una de las cosas que él hacía, yo sé que quizás para algunos les va a sonar un poco fuerte, pero Sebastian Bach, siendo un tipo increíble, o sea, el tipo era diestro genio, Sí. el tipo se metía a las cantinas
y la música que las melodías que usaban los tipos para tomar. No, porque acá en Chile hay una que este farol no alumbra. Yo la canté 1000 veces hace muchos años atrás. Él escuchaba y decía, y era tan prodigio que llegaba a su casa y anotaba la melodía. ¿Y por qué alguien como él, un genio musical, hacía eso? Iba a ir al vulgo, sí. Porque quería saber cómo la gente estaba percibiendo la música. Y él, como servidor de Dios, quería hacerse griego al griego, judío al judío. Sebastián, dígame. ¿Qué es la creatividad? Para mí, la creatividad es una de las... es una buena pregunta, pero es una de las características más increíbles que Dios nos pudo haber regalado. Qué maravilloso es que podamos tener la posibilidad de crear. Y creo que también... yo creo que también hay algunas personas que están atrapadas dentro de la creatividad también. Que de repente hay un flujo de creatividad en sus cabezas y sufren con eso. Quieren dejar de crear y no pueden. Por una condición. Tratan de dejar de pensar. Y por eso a mí me encanta cómo la palabra nos enseña a administrar la creatividad. A administrar nuestras mentes. De dónde surge. Hay momentos en que mi mente tiene que estar, no en cero, pero mi mente tiene que estar enfocada en Dios. Para que haya un descanso. Y que yo pueda filtrar aquello que realmente viene de Él y aquello que no viene de Él. Saber que quizás lo que quise escribir o lo que quise decir no estuvo bien. Yeah. Con una canción tú puedes destruir la vida de una persona. Yo por años luché con la depresión y me gusta mucho el rock. Audioslave. Tenía una banda que yo cantaba música de los Rage Against the Machine y tocaba la batería en esa banda, así que el rock es yo creo que es de mis géneros más favoritos que está ahí. Fue que lo dije más favorito. Sí. Más mejor. Sí, más mejor. Claro, la cosa es que me acuerdo cuando Chris Cornell cantaba en su último show, su voz se escuchaba pero mal, y hay una canción que él cantaba que se llama Show Me How to Live, que en la traducción es Enséñame a vivir. Y él dice en el coro, Nails in my head for my creator, you give me the life now, show me how to live. Es un reclamo. Uh-huh. Es como, en mi mente hay clavos. Tú me diste la vida, ahora enséñame a vivir. Enséñame a vivir. ¿Sabes qué? Para ustedes que son creativos y que usan la música, yo creo que algunos de ustedes han tratado de usar la creatividad para tratar de liberarte, de sanarte. Y hay gente que paga por eso, por verlo. Oye, estábamos escuchando hace poco a Linkin Park. Claro. Y el tipo, tú escuché una canción, este tipo está pidiendo ayuda. Uh-huh. Este tipo se está muriendo. ¿Y qué hacemos, po? ¿Qué hacemos por esas personas que nosotros admiramos en su creatividad, pero que necesitan ayuda? Por eso yo creo que toda persona creativa tiene que ir ante el Creador. Porque es la única manera en que esa creatividad pueda ser constructiva, no destructiva, y que el Salvador salve sus almas, y no el instrumento creado por el Salvador para llevarte a Él. Es como un agua que ha salido de una fuente y otra vez vuelve a la fuente. Sí. Y se cumple como el ciclo. Exacto. Y por eso yo creo la creatividad es una habilidad hermosa, pero como cualquier habilidad tiene sus límites. Y yo necesito conocer a Cristo para que mi mente pueda no sea esclava de una creatividad destructiva. El día de hoy, yo creo que uno de los pasajes más lindos de la Escritura que habla acerca de la creatividad dice que en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Y empiezas a darte y tú dices, wow, Dios quiere que en mi mente habite todo este tipo de cosas que realmente me construyan y me edifiquen para poder... Para otros. Para otros.
Ujú. No solamente para quedarme yo. Exacto. Para estar yo bien. Brother, es un coro. Claro. Lo que se viene en el cielo. No hay ahí no hay ketchup ni mostaza. Hay papa frita. y si yo no acepto que soy una papa frita más, voy a sufrir porque siempre voy a estar tratando de ser ketchup o mostaza y voy a sufrir. Porque eso tiene un costo. Y varios músicos han pagado ese costo y varios artistas han pagado, tristemente, que son gente que yo he admirado y he orado por ellos. Loco, oré por... cuando yo supe que se suicida Chris Cornell, yo estuve mal un día entero. Porque oraba por él. Porque decía, este hombre está sufriendo. Y solamente tú, Señor, sabes cómo tocar su corazón. Entonces, una invitación simple. Oren por aquellos artistas que a ustedes les gustan. Bueno. Eso. Sebastián, gracias por tu tiempo. Vale, brother.